Banco Santander, Club de Exportadores, CESCE y Cofides han celebrado en La Coruña una nueva jornada sobre la recuperación del sector exterior tras la pandemia, en la que cerca de medio centenar de empresarios gallegos han conocido las herramientas que estas entidades ponen a su disposición para impulsar su internacionalización. En la jornada se constató que la recuperación del comercio exterior es evidente, como demuestran los datos de exportaciones e importaciones con incrementos superiores al 22%, pero no está exenta de incertidumbres. Porque cuando vemos que el tema sanitario, que ha sido el origen de todo y lo que hemos intentado solucionar en primer lugar, se ha ido solucionando, se va solucionando, nos saltan otros factores muy negativos para el comercio internacional, como es el caso de los abastecimientos y el tema de la energía. Entonces, creo que el rasgo que define fundamentalmente la situación actual es que sigue la incertidumbre, cada vez por motivos distintos, pero en todo caso una incertidumbre que a los empresarios pues nos hace replantearnos todas nuestras estrategias. Una recuperación que han notado también en Cofides, Sociedad Mercantil Estatal, que facilita financiación a empresas españolas para proyectos de inversión en el exterior. Estamos notando que 2021 está siendo un año de reactivación, especialmente en los últimos meses. A partir de junio, el hecho de que haya menos limitaciones a los viajes está haciendo que los viajes y la implantación de las empresas en el exterior se está viendo reactivada, y proyectos de tanto de ampliación de empresas gallegas o empresas españolas que ya estaban fuera y que tenían pendientes de poder ampliar sus instalaciones, o empresas que están valorando nuevos mercados en los que implantarse, estamos viendo que están retomando niveles similares a los de 2019, atendiendo mucho a cuestiones no solo de los efectos de la pandemia, sino al coste de las materias primas y de la energía a la hora de valorar también los proyectos, pero sí que se nota que frente a lo que ha sido 2020, la internacionalización se está reactivando. Por su parte, la representante de CESCE señaló que a lo largo del 2020 la entidad ha gestionado 2.000 millones de seguro emitido de una línea de crédito circulante extraordinaria por el COVID, casi el 80% de ella para pymes internacionalizadas. Esta línea está prácticamente ya agotada. Y otras dos cosas que hemos hecho en paralelo para un poco facilitar y mejorar la situación de las empresas, una de ellas ha sido gestionar con mucha flexibilidad los contratos que teníamos en cartera, que estaban en ejecución y que se habían visto afectados también por la situación del COVID, y por lo tanto darles una oportunidad y hacer una especie de paréntesis en el tiempo y dejando que evolucionaran, y estamos ahora mismo pues muy contentos con el resultado, básicamente porque la siniestralidad en nuestra cartera está siendo muy bajita, y eso bueno, pues pone de manifiesto que las medidas que hemos tomado han sido las acertadas. Otros dos temas en los que estamos trabajando y que son muy importantes, uno de ellos es el promover la sostenibilidad en nuestros proyectos, que ya llevamos muchas décadas haciendo análisis medioambiental de los proyectos que entran en la cartera de CESCE, pero ahora vamos a lanzar dos productos que los llamamos la póliza verde de exportación y la póliza verde de inversión, que todos ellos van centrados para captar y darle un mayor incentivo al aseguramiento y a la cobertura de proyectos sostenibles. Finalmente, el representante de Banco Santander ratificó la vocación de ayuda al sector exterior español de la entidad financiera. Ponemos a disposición de todos nuestros clientes Santander Trade, una plataforma en la que se pueden agrupar toda aquella información que las empresas necesitan saber acerca de los productos que pretenden comprar fuera o de aquellos que pretenden vender, y en la cual agrupamos, incorporando el código arancelario, cuáles son los principales países de destino, cuáles son los principales distribuidores, qué empresas quieren comprar o vender esos productos, etcétera, etcétera. Y además un entorno cerrado, Santander Trade Club Alliance, en el cual 21.000 clientes de Santander en diferentes geografías, en las 16 geografías en las cuales está presente Banco Santander, están interactuando en un entorno de confianza para vender sus productos a clientes que están interesados en otras geografías o para comprar aquellos componentes o suministros que no encuentran en este momento en el mercado doméstico. La jornada finalizó con un turno de preguntas en el que los presentes pudieron resolver sus dudas y un posterior café networking. El próximo 16 de noviembre, las 4 entidades presentarán de nuevo todo su conocimiento y apoyos, en esa ocasión a empresas valencianas.